de hoy o de la enseñanza del día de hoy, le puse cree, entra, arde. Y bueno, si recordamos un poco, en capítulo 24, en los últimos versículos, vimos que Moisés está en el Sinaí, que está delante de la presencia de Dios, recibiendo instrucciones de parte, Moisés está recibiendo instrucciones de parte de Dios. Y como hemos visto, el Señor le está dando las medidas del tabernáculo, de sus utensilios y de todo del mobiliario que es lo que hemos estado viendo durante estas últimas semanas. Y bueno, empezamos con la ofrenda. El Señor les pide ofrenda al pueblo de Israel, les pide madera de acacia, cobre, plata, pieles y varias cosas que vemos ahí a principio de capítulo 25. Con ese material, lo primero que el Señor le ordena es hacer el arca del testimonio. Vimos que les da las medidas para la caja, le da las instrucciones para los querubines, para la tapa del propiciatorio, ¿no? Y también vimos en el capítulo 25 que le da las instrucciones para la mesa del pan con los utensilios, el candelero de oro. La semana pasada vimos lo que era el tabernáculo, ¿no? Esta casa de campaña, cómo es que el Señor les manda hacerla. Vimos que era algo que era para ensamblar y desarmar rápido, porque el pueblo de Dios pues andaba caminando o anduvo caminando por el desierto durante 40 años y fue el último que vimos, ¿no? Y todo esto se lo da, como vimos, porque el Señor quería habitar en medio de ellos. Hace pacto con ellos y el Señor promete su presencia en medio de este tabernáculo. También vimos que es un diseño que va de adentro hacia afuera. Lo primero que vimos era esta arca que iba en el lugar santísimo, después la mesa y el candelero que estaban en el lugar santo, después en la casa de campaña. Y hoy vamos a ver algo que está todavía un poco más afuera, ¿no? Vamos a ver el altar de bronce del versículo 1 al 8, del versículo 9 al 19, veremos el atrio del tabernáculo, y del versículo 20 al 21, el aceite para las lámparas. Entonces, voy a leerlo, pero lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Creo que es bueno leerlo ahí porque nos da, digamos, las medidas que nosotros conocemos, ¿no? Que nosotros entendemos. Y dice así, versículo 1. Harás un altar de madera de acacia cuadrado de 2 metros con 30 centímetros por lado y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Y amigos, si me ayudas con una imagen donde se ve el altar de bronce. Ese es el incensario. Otra más, es por afuera. No hay una, creo que hay una que se ve desde afuera, una vista desde afuera, al ladito de eso. Ahí, si quieres, ahí déjamelo. Entonces, ahí al fondo vemos lo que es este altar de bronce. Aquí nos dice que era cuadrado de 2 metros con 30 centímetros por lado. Yo más bien mido 1,70, pues agrégame 60 centímetros y más o menos eso es el ancho por cada lado. Era un cuadro, ¿no? ¿Y para qué servía este altar, ¿no? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero esto se usaba para presentar los sacrificios del perdón para pecados. Entonces vemos que es un altar grande, ¿no? Que tiene una buena medida, ¿no? Pienso dos cosas, ¿no? Uno, porque en este altar se presentaban animales grandes, ¿no? Se presentaban ovejas, se presentaba ganado vacuno, ¿no? Bueyes. Y también pensaba que aunque no es así, pues solo en un lugar tan grande caben los pecados del hombre, ¿no? Ahí en nuestra vida yo creo que no cabrían ahí, pero hay una persona que nosotros conocemos, ¿no? Donde todo el pecado del mundo recayó, donde todo el pecado
cupo, ¿no? No era pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Jesús, ¿no? Pero, pero este altar era pues cuadrado, era grande, porque ahí presentaban a los animales. Después el texto continúa y dice, ponle un cuerno en cada uno de sus 4 esquinas de manera que los cuernos y el altar formen una sola pieza, y recubre de bronce el altar. Entonces, si vemos ahí en las 4 esquinas, se ven estos cuernos. ¿Para qué servían estos cuernos? Bueno, Levítico 4:18 nos enseña que cuando se hacía el sacrificio, sobre estos cuernos se derramaba también sangre. Dice 4:18, después untará un poco de la sangre en los cuernos del altar que está ante el Señor, en la tienda de reunión. El resto de la sangre se derramará a pie del altar del holocausto que está en la entrada de la tienda de reunión. Entonces la sangre que se recogía del sacrificio se untaba en las 4 esquinas, en los 4 cuernos, y el resto se derramaba a los pies del altar. También Salmo 118:27 nos dice que ahí amarraban al ganado, ¿no? Dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Entonces muy probablemente también ahí se amarraban los animales que iban a ser sacrificados. Entonces ahí para eso servían esos cuernos. Continúa el texto y dice, y hazle también un enrejado de bronce con un anillo del mismo metal en cada una de sus 4 esquinas, y el anillo irá abajo el reborde del altar, de modo que quede a media altura del mismo. Prepara para el altar varas de madera de acacia y recúbrelas de bronce. Las varas deberán pasar por los anillos, de modo que sobresalgan en los 2 extremos del altar, para que éste pueda ser transportado. El altar lo harás hueco y de tablas exactamente como el que se te mostró en el monte. Entonces, ahí si quieres déjala, amigo, y vemos esto, ¿no? Las varas, ese travesaño que se ve en medio con sus anillos, y la pala y ese pues como tridente que se ve ahí, son los utensilios que acabamos de ver. Los calderos eran para poner las cenizas mojadas cuando se removían al centro del altar con las paletas. Los tazones para atrapar la sangre de los animales asesinados a un lado del altar para ser rociado en la base del altar. Los garfios eran los tenedores de 3 tridentes para colocar el sacrificio y retraer la porción del sacerdote. Y los braseros eran para cargar el fuego del altar de incienso hacia el lugar santo. Entonces los calderos es como el perol. ¿Saben lo que es un perol? Donde se hacen las carnitas. Algo así. Más fácil, ¿verdad? Eso era más o menos los peroles. El tazón pues era un tazón como los conocemos, para donde ahí caía la sangre que después era rociada. Los garfios, ¿han ido al Pollo Feliz alguna vez? ¿Y ven cómo mueven el pollo? Bueno, con algo similar como lo que vemos ahí. Y los braseros, pues como esta pala, ¿no? O esta charola, para que después eso se llevaba al lugar santo donde estaba el incensario, que después más adelante vamos a ver. Entonces, si algo podemos aprender de esto es que ahí en versículo 8 dice, lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Y unas semanas atrás vimos que el Señor no se equivoca en lo que nos pide, ¿no? Que el Señor por cada cosa que nos pide que hagamos es porque tiene un propósito en eso, ¿no? Y yo estaba pensando en esto precisamente, ¿no? Porque todo lo que hemos visto lo ha hecho de oro, y aquí cambia a bronce. Y yo pensaba, bueno, lo pidió de bronce porque tal vez el bronce resiste más el fuego, porque eso en la parte de abajo pues se echaba la leña para que ardiera, ¿no? Pero resulta que tanto el oro como el bronce se funden casi a la misma temperatura. Y la verdad, sinceramente no lo entendí, ¿no? Porque uno era de bronce y otro
de oro. Pero dice su palabra que los pensamientos de Dios son más altos que el de nosotros. Y creo que aquí más que el oro, más que el bronce, se trata de nuestra obediencia. Muchas veces el Señor ha sido claro en lo que nos pide, pero también a nosotros nos gusta decir, no, Señor, el oro se ve más bonito, cuando nos pidió cosas de bronce, ¿no? Y nos gusta ayudarle a Dios o darle ideas al Señor cuando el Señor ya nos pidió algo. El Señor sabe por qué nos lo pidió de esa manera, de esa forma, y tal cual nos lo pidió, nosotros lo debemos de hacer. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos, no? ¿Por qué queremos siempre tratarle de dar ideas a Dios o de nosotros hacer las cosas contrario a lo que el Señor nos pide? En 1 Samuel capítulo 15 tenemos, creo, un ejemplo. Saúl es mandado a destruir a los amalecitas, al rey Amalec, y el Señor le da una instrucción muy clara y le pide que mate todo, que termine con todo. ¿Y qué hace Saúl, no? Y su ejército? Pues toman lo mejor de las ovejas y dejan a Amalec vivo, ¿no? Y lo presentan delante de Dios como ofrenda. Después el Señor pues le molesta esta acción, habla con Samuel para que le comunique a Saúl, ¿no? Que está haciendo mal, que hizo mal, y a partir de ese momento Saúl deja de ser, digamos, rey de Israel. Y dice 1 Samuel 15, 21, 22, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, hagamos las cosas como Dios en su palabra nos dice que las hagamos. El Señor se complace más de nuestra obediencia y sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos cómo debemos de llevar nuestra vida. Lo tenemos en su palabra. Y si no lo sabes y estás aquí, empieza a leer su palabra y te darás cuenta qué es lo que el Señor quiere para tu vida. Entonces no le digas al Señor tu idea. No le digas, Señor, mejor lo hacemos así. Hazlo, ¿no? Muchas veces queremos presentar servicio a Dios cuando no estamos viviendo en obediencia. ¿Qué tal si hago esto, Señor? ¿Qué tal si hago lo otro? Pero el Señor quiere primero que obedezcamos, que llevemos una vida que le agrada a Él. Entonces, el ejemplo lo tenemos en Saúl, ¿no? Si el Señor nos ha dicho algo, si el Señor a ti en estos días te ha hablado algo, obedécele, pero hazlo conforme Él te ha dicho, no como tú crees que es lo mejor. Porque cuando creemos que es lo mejor, estamos equivocados. Este altar era de bronce y el Señor así lo mandó a hacer y así lo hizo el pueblo de Israel. Entonces, 4 cosas que aprendí sobre este altar que les quiero pues comunicar. La primera, el nombre altar viene del hebreo sabacht, que quiere decir matar o sacrificar un animal. En otras palabras, este altar era un lugar de muerte. Aquí se presentaban los animales para degollarlos, para ponerlos en este altar y ser cocinados, ¿no? Y ser quemados. Entonces, la palabra altar es literal matar. Y Levítico 1, del 1 al 5, si me acompañas, nos enseña pues en estos versículos cómo es que se presentaba esta ofrenda y qué es lo que hacían con ella. Dice así: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová.
y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, primero, ¿no? Vemos cómo es que llegan con la ofrenda. Esta ofrenda pues se degolla, la sangre queda derramada, y como vimos con los tazones se recogía esa sangre para después ser rociada a las faldas del altar. Entonces vemos que este altar es un altar de muerte, ¿no? Era el lugar donde los animales llegaban a morir. Ahora, si notamos ahí, el animal que se presentaba era sin defecto. ¿Y por qué debería de ser un macho sin defecto? Bueno, uno debería de llegar con lo mejor delante de Dios. Debemos de llegar con lo mejor delante de Dios. No podía llegar delante de la presencia de Dios con mi oveja coja, ciega, trasquilada, no sé, ¿no? Tenían ellos que de lo mejor que tenían en sus campos, tomar a la más gorda, tomar a la más sana, a la que estuviera sin defecto, y eso lo entregaban. Ahora, creo que el perfecto estaba pagando por el imperfecto, ¿no? Este animal estaba pagando por mis imperfecciones, por los pecados del pueblo. Necesitaban llevar algo sin defecto, porque definitivamente yo no me podía mostrar ahí. Yo con mi pecado no podía ir a decir, pues aquí estoy, tómame, Señor, perdóname. No, tenían que llevar este animal sin defecto delante de la presencia de Dios. Ahora, otro punto, ¿no? Se derramaba sangre. Y aquí era lo que realmente importaba, ¿no? De todo el sacrificio, porque en la sangre está la vida. Dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Y si volvemos allá a Levítico, también dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre. Ahí estaba la vida. Entonces, había derramamiento de sangre, se presentaba el macho sin defecto en el lugar de muerte. Ahora, el sistema de Dios dice que se debe de dar una vida a cambio de la otra. Lo que aquí estaba haciendo el pueblo es presentar este animal a cambio de la suya. Estaba ofreciendo ese sacrificio porque, como dijimos, pues mi pecado era tan grande que no podía yo ofrecerme a mí mismo como sacrificio. En el Antiguo Testamento, la vida de un animal se entregaba para salvar la vida de una persona, y esta persona quedaba perdonada. Era entregar una vida por otra. Yo no podía ir yo no me podía entregar por mí mismo, tenía que llevar la vida de alguien más. Y nosotros, es verdad, no podemos ser salvos por nuestros méritos. Yo no puedo ir delante de Dios y mostrarme y decir, mira, Señor, qué perfecto soy, perdóname, porque soy todo lo contrario, ¿no? Porque estoy lleno de pecado. Ahora, esto era una medida temporal. Esto era lo que el Señor les mandó a hacer conforme la ley. Esto no se iba a hacer para siempre. Dios tenía, antes de la fundación del mundo, antes de todo lo planeado, un plan de redención, no solo para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Tenía a Jesús listo. Y esto nos lo muestra a través de lo que estamos viendo, y también nos lo habla por medio de la profecía. Por medio de la profecía, el Señor nos dijo que vendría un cordero sin mancha, y entregado al matadero pagaría por nuestros pecados. Y vemos el cumplimiento de esa profecía en Jesús. Pero acompáñame a Isaías 53. Tal vez ya lo conoces.
Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado, ¿a dónde? Al matadero. Y como oveja delante de ¿dónde? De sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorando por los transgresores. Entonces nos dice Dios, por medio del profeta, que iba a haber un sacrificio más grande. Que como dice Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a venir, iba a dar su vida por nosotros. Y estamos seguros de que Jesús es esa persona porque vemos el cumplimiento de esto en su cuerpo, en su vida. Romanos 3, 21, 25 nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces aquí Pablo nos dice que Dios puso como propiciación, ¿no? Como este cordero que era llevado al matadero para pagar los pecados del mundo. Hebreos 10, 1 al 12 nos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando
sacrificando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces vemos que esto que hacían en el Antiguo Testamento, que esto que hacía el pueblo de Israel, de traer sacrificio cada año para perdón de pecados, termina con Cristo, con un sacrificio más grande, con Dios mismo, porque Jesús es Dios. El Cordero que quita el pecado del mundo se entrega por nosotros. El perfecto por los imperfectos. Y por medio de Cristo se nos hace un sacrificio único y perfecto. Y es así, ¿no? Y es así. Solamente Jesucristo podía pagar eso por nosotros. Ya no hay necesidad, eso era temporal. Pero ahora en Cristo, su sangre que fue derramada en ese altar, sigue perdonando pecados hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva y va a volver. Pero mientras vuelve, aún esa sangre que está siendo derramada por los pecados del mundo, ahora Él se entrega voluntariamente. Ahí en Levítico, el que llevaba la ofrenda la llevaba voluntariamente. Y Juan 10, versículos 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces vemos que el Señor se entregó voluntariamente por nosotros. Y la verdad es amor, es gracia. Porque si vemos la majestad de Dios, si vemos la majestad de Cristo, su santidad, que no tenía pecado, que era santo, ¿por qué no? ¿Por qué entregarse por los imperfectos? ¿Por qué entregar su vida por cada uno de nosotros? Bien, pudo dejarnos morir en nuestros pecados, en nuestros delitos, pero el Señor nos ama tanto que entregó a Dios por cada uno de nosotros y se entrega voluntariamente. Ahora, Jesús muere en el monte Gólgota, que traducido es calavera, en el lugar de muerte. Jesús muere en el lugar de muerte, tal como escuchamos la traducción de este altar, ¿no? El lugar de muerte. Y ahí el Señor hace un cambio de su vida por la mía. Entonces, cuando Dios nos llame a su presencia, no nos va a ver a nosotros. Cuando Dios llame a las personas, va a ver el sacrificio. Y nosotros podemos llegar y decir, pues fue Cristo, fue su sacrificio, fue su amor. Y entonces nos va a dar vida eterna. Bueno, nos la ha dado, ¿no? Desde el momento en que ponemos nuestra fe en Él, pero Él ya no va a ver quién soy yo, sino va a ver el sacrificio entregado en el monte Gólgota. Entonces, pues, si no conoces a Cristo, si no conoces a Jesús, si no le has entregado tu vida, Dios dio su vida por ti y te ama. Y quiere una relación contigo y quiere una eternidad contigo. Por eso hizo esto. No lo hizo simplemente para condenarnos, lo hizo porque necesitábamos salvación y Él nos la da gratuitamente por su voluntad. Entonces vemos que en ese altar de muerte pues murió Jesús, ¿no? En el monte de la calavera. Que Jesús era sin pecado, que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros y que derramó su sangre para expiación de pecado de cada uno de nosotros y que esa sangre el día de hoy sigue lavando personas, sigue salvando personas y que ya no es una medida temporal, ¿no? Que la sangre de Cristo nos salvará por siempre. Estaremos delante de la presencia de Dios por toda la eternidad. Entonces este es el altar de bronce, el lugar de muerte, el lugar donde se presentaba el sacrificio por perdón de pecados. Ahora, el siguiente es el tabernáculo, el atrio del tabernáculo. Igual lo voy a leer en otra versión.
Dice, haz un atrio para el santuario. El lado sur debe medir 45 metros de largo y tener cortinas de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben contar con empalmes y ganchos de plata. También el lado norte debe de medir 45 metros de largo y tener cortinas, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben también contar con empalmes y ganchos de plata. A todo lo ancho del lado occidental del atrio, que debe de medir 22 metros y medio, habrá cortinas, 10 postes y 10 bases. El lado oriental del atrio, que da hacia la salida del sol, también deberá medir 22 metros y medio. Habrá cortinas de 7 metros de largo y 3 postes y 3 bases a un lado de la entrada, lo mismo que del otro lado. A la entrada del atrio habrá una cortina de 9 metros de largo, de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, recamada artísticamente, y además 4 postes y 4 bases. Todos los postes alrededor del atrio deben de tener empalmes y ganchos de plata y bases de bronce. El atrio medirá 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho, con cortinas de lino fino de 2 metros con 30 centímetros de alto y con bases de bronce. Todas las estacas y los demás utensilios para el servicio del santuario serán de bronce, incluyendo las estacas del atrio. Entonces, ahí vemos una toma cercana, ¿no?, de lo que acabamos de leer. Y si me ayudas con una desde las que se ven desde arriba, vemos cómo quedaba armado el atrio del tabernáculo. Vemos las telas, vemos los postes que estaban con punta de plata, y de este lado donde se ve como una carpita vendría siendo la entrada. Entonces lo que acabamos de leer es básicamente eso que estamos viendo. Ahora, ¿qué cosas podemos aprender de este atrio? Bueno, lo primero es la necesidad del hombre de ir delante de la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba dentro de este lugar, y los hombres o el pueblo de Israel anhelaba la presencia de Dios. Y dice el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. El salmista, el pueblo anhelaba estar delante de la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros no lo sabemos, pero también es necesario para nuestras vidas. Necesario venir delante de la presencia de Dios. Y en Juan 3, el Señor Jesús nos lo confirma, nos confirma nuestra necesidad de Él. Está hablando con Nicodemo y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y nosotros en estos días, para entrar delante de la presencia de Dios, necesitamos un nuevo nacimiento. Y como dice aquí, es necesario. Muchas veces no lo sabemos, pero nuestro espíritu clama, ¿no? Nuestro espíritu anhela este nuevo nacimiento, y muchas veces escuchas el evangelio, pero lo niegas. Pero tu espíritu necesita ese nuevo nacimiento, es necesario, dice el Señor. No es una opción, no es si quiero, es algo que es una necesidad natural del hombre. Este nuevo nacimiento para ir delante de la presencia de Dios, y tanto nosotros como el salmista anhelaban ir delante de la presencia de Dios. Ahora, también este atrio marca el límite entre el mundo y la presencia de Dios. Definitivamente esto es pues una barrera, ¿no?
algo que delimita entre el mundo o donde estaba el pueblo de Israel y Dios. Y sabes, dentro del atrio se encontraba la presencia de Dios. Este era un lugar santo. Este era un lugar donde solo podían entrar tanto los sacerdotes que estaban al servicio como las personas que traían sacrificio, ¿no? Para entrar a este lugar. Pero el hecho de que sea un límite, el hecho de que Dios haya marcado este límite entre el mundo y su pueblo, no quiere decir que no quisiera que entraran. Simplemente había que santificarse, había que apartarse, había que pedir perdón para poder entrar. Y el Señor Jesús, una vez más, en Juan 17, nos habla de cómo es que somos del mundo, cómo es que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Está el Señor Jesús orando por sus discípulos a unas horas de morir y dice así en el versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Primero vemos que el Señor está orando por sus discípulos, por los 12, ¿no? Por los que conocía. Pero en este versículo dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí en la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué nos santifica? Pues comienza con la palabra de Dios. Nosotros, antes de llegar a ser salvos, escuchamos el mensaje del Evangelio. Escuchamos lo que el Señor había hecho por nosotros. Y nosotros simplemente creímos en el sacrificio de Cristo. Entonces es su palabra la que hace la diferencia, es su evangelio. Y no solamente eso, sino que ese evangelio ahora se nos encomienda para compartirlo. El Señor nos hace partícipes de su palabra y dice así, para aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Y dónde quiere que el Señor estemos? Pues en la eternidad, ¿no? Con Él. Y me gusta mucho eso, ¿no? Porque había un límite, ¿no? Pero no era para decir, ustedes son los de afuera y yo los de adentro. No, simplemente Dios quiere que estemos con Él. Que estemos con Él, pero es a través de su palabra que le conocemos. Y después creemos en Él. Ahora, solo el que traía el sacrificio podía pasar a este altar, ¿no? Tenías que llegar con tu oveja, con tu buey, con tus palomas y presentarlo. Y lo acabamos de ver en los primeros versículos, ¿no? Que para nosotros el sacrificio es Cristo. Lo que yo voy a presentar delante de Dios es lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Y entonces el Señor va a quitar esa barrera y me va a dejar entrar porque Dios me ha justificado, porque Dios me ha santificado. Y lo último es, si notas, este atrio tiene una sola puerta. No tiene puertas a los lados, no tiene puertas por atrás, solo hay un lugar por el cual se podía acceder y lo vemos ahí enfrente, ¿no? Y
Y pasa lo mismo. Dice Juan 10, 7 al 10. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, porque el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene para hurtar, matar, sino destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor lo que nos dice es: solo por mí hay salvación. Solo por mí hay redención de pecados. Está Satanás, pero él solo los quiere destruir, los quiere matar, y ha hecho muchas sectas, ha hecho muchas religiones, ha tratado que el hombre no pase por esa puerta. Pero el Señor nos dice: pasa, es la única. Así como este atrio tenía una sola entrada, Jesucristo para nosotros es la única entrada para la salvación. Y Apocalipsis 22, 13 al 17 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu Santo hoy te dice: pásale, cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Yo, como parte de la iglesia, te invito a que creas en Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Lo necesitas, tu espíritu lo necesita. Necesitas esa vida nueva. Y si no pasas por Cristo, si estás buscando ser la mejor persona, si estás buscando en una religión para llegar al cielo, te vas a quedar afuera. No vas a pasar. Solo Cristo es la puerta. Solo Cristo es el lugar de salvación, y lo necesitas. Lo necesitas para la vida eterna. Entonces este es el atrio del tabernáculo. Y por último dice versículos 20-21 de Éxodo 27, dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. La pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo a los hijos de Israel por sus generaciones. Vimos hace 15 días, creo, el candelero de oro que iba en el lugar santo, ¿no? Cómo es que se usaba para iluminar este lugar. Pero pues se necesitaba el aceite, ¿no? Para pues que hubiera fuego. Ahora, este aceite era pues el combustible que se depositaba en la lámpara para que ardiera. Y un significado de combustible es que es capaz de arder o que arde con facilidad. Y lo vemos, ¿no? Cuando aquí en Guanajuato pues se secan los cerros. ¿Cómo es que todos los cerros se vuelven combustible? Todos los cerros se vuelven fácil de arder, ¿no? Bueno, para la lámpara, el aceite de oliva era lo que usaban para mantenerlo prendido. Era ese combustible. Ahora, el aceite puede representar el Espíritu Santo en la vida del creyente. Hechos 1, 4 al 8 dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad,
pero recibiréis poder. Esta palabra poder en el griego se traduce como dunamis, como dunamita, como ese combustible que nosotros necesitamos. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ese combustible para nuestra vida cristiana, para nosotros, es el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo que hace el Espíritu Santo? O sea, ¿cuál es el poder de esta dunamis, de esta dinamita? Pues te invito a leer todo el libro de Hechos. Ahí lo vas a ver. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Lo impresionante del Espíritu Santo no es si nos permite hacer milagros, no es si nos permite hablar en lenguas. Lo impresionante del Espíritu Santo es que nos enseña a amar como Cristo nos amó. Y aparte nos muestra la historia, ¿no?, de lo que ese Espíritu Santo ha hecho con la iglesia. Empezó con unos discípulos y hoy estamos aquí, bueno, no aquí, pero en el mundo, millones de cristianos. Y vemos que todo lo que les acabo de decir del libro de Hechos solo es posible porque el Espíritu Santo se derramó en la vida de los discípulos. Si no hubiera habido esta dinamita, si no hubiera habido este aceite, este combustible, no habría historia del cristiano. No habría la historia que hoy conocemos de Cristo. Pero el Señor dice, no los voy a dejar huérfanos. Nos da su Espíritu Santo. Y luego dice Mateo 5:14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y vimos que el Dios era luz. Pero ahora nosotros nos dice, ustedes también son luz. Alumbren con sus buenas obras. Glorifiquen a Dios vuestro Padre que está en los cielos. Y te da el Espíritu Santo. Te da el Espíritu Santo para que lo hagas. Entonces, deja que el Espíritu Santo dirija tu vida. No lo contristes. Y entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Cree primero que Jesús murió por tus pecados en el altar de muerte para que ahora tú tengas vida eterna. Es lo único que te da la vida eterna. Creer que Jesús es el Mesías, es el Cristo que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por nosotros para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y no solamente eso, sino que es un Dios vivo porque resucitó de entre los muertos y nos dice que va a volver. Después entra a sus atrios, entra delante de su presencia porque vas a llegar con el sacrificio de Cristo. Dios no te va a ver a ti, sino va a ver a Cristo y te va a ver justificado. Y arde como ese aceite. Comparte tu fe con el Espíritu Santo, con la fuerza, con el poder que te da el Espíritu Santo. ¿Oramos?